Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. En esta frase se incluye necesidad, justicia y poder. La razón del acto se debe a la necesidad, al porqué y al para qué del qué, que pretende ser satisfecha en él o con él. Es decir, toda razón de cualquier acto se debe a la necesidad que lo ha originado. Esa necesidad que lo origina contiene en sí, en su proceso de desarrollo y en su satisfacción, contiene la razón de ser del acto. La existencia del acto radica en el reconocimiento de la razón que lo evalúa y con el cual concuerda. Todo acto, según lo expuesto, es producto resultante de una intención pretendida o propositiva, de una selección de aspectos que realizan esa finalidad específica, ese acto, y de un poder transformador de la necesidad en valor o en satisfacción. Es decir, aquí estamos hablando de que la necesidad en sí contiene en sí misma la propiedad de transformarse en satisfacción. ¿Cómo se transforma la necesidad en satisfacción? Mediante un emisor y un receptor que coordinan el propósito o el proceso a satisfacer a la necesidad que lo origina. La historia no es una serie de secuencias espontáneas, es el proceso de transformación de aspectos en el valor necesario para satisfacer al originario de la misma. Es decir, la historia también tiene un origen, una identidad y un propósito. La historia humana debería ser la historia de bondades, de verdades y de satisfacciones. Arte, ciencia y bienestar son los atributos de una verdadera historia humana. La historia establecida es una dupla de aciertos y errores originados por actitudes coincidentes con la norma del ordenamiento y por actitudes divergentes de esas normas. La actividad es resultante de la actitud. La actitud es emocional, intelectual o motivante. La actitud emocional sensible se satisface mediante la actitud o mediante la actividad vinculante. La actitud intelectual cognoscitiva se convence mediante la razón justa. Y la actitud expectante motivacional se cumple y disfruta del beneficio realizado. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. En el proceso vital intervienen actitud y actividad. La actitud es invisible, es. La actividad es visible, está. Ambos complementos duales operan en paralelo desde ambientes paralelos, uno en el ambiente terrestre y otro en el ambiente de lo establecido. Emoción, intelecto y voluntad son las capacidades humanas. Las necesidades emocionales están dentro de lo que llamamos sensibilidad, el interés en conocer está dentro de lo que llamamos inteligencia y la expectación a realizar está dentro de lo que llamamos motivación o voluntad. Estos aspectos se basan en la prudencia, firmeza y templanza, que son estímulos existentes. Esos estímulos son, no están, pero son. El instinto de protección cuida la vida, el instinto de conservación mantiene la vida, el instinto de reproducción reproduce la vida. Así tenemos en nuestro ambiente físico aspectos sólidos, líquidos y gases. Son impulsos. Los impulsos están. Los estímulos son, existen. Los impulsos existen, pero están. Hay una diferencia entre uno y otro. Historia es el conjunto de necesidades, intereses y motivaciones derivados de la sensibilidad, inteligencia y voluntad humana. Existen necesidades, intereses y motivaciones globales y necesidades, intereses y motivaciones particulares o grupales. Cuando los intereses grupales o particulares son concatenados con las necesidades globales y benefician siempre a todo, en ese caso, la historia restituye los errores del pasado y nos aproxima a las normas de la naturaleza. Pero cuando los intereses grupales o particulares no corresponden con el bien común, las consecuencias de esos intereses disfunciona la integridad de la historia y obliga a restituir los errores mediante un duelo sufrido por quienes lo deben restaurar. Acierto y error en este caso son procesos derivados del comportamiento del líder o de la figura central del momento y lugar
y padecidos por los civiles, seguidores, devotos o afiliados. En la historia existen las figuras centrales que son las que pueden llevar la consecuencia de la historia hacia el bien común o hacia un bien particular. Cuando llevan hacia el bien común se genera ese tipo de progreso. Cuando se lleva hacia un bien particular se genera ese tipo de deceso. Ante todo debemos preguntar qué es la historia. Nuestro comportamiento es producto resultante de nuestras necesidades particulares o colectivas. Consecuentemente, debemos analizar las causas emocionales que derivan el convencimiento o comportamiento de cada momento y lugar. Todo acto es derivado de la expectación a disfrutar de un beneficio que lo declara necesario. Las necesidades son estimulaciones mentales que derivan en impulsos y comportamiento particular o social que recogen los historiadores en sus historias. Historia bajo esta perspectiva es la suma de sucesos derivados de las facultades humanas registrados y transmitidos por el criterio y testimonio de un determinado historiador ante la lógica particular de ese mismo individuo. Lógica es una sentencia resultante de evidencias previas. Sentencia resultante de evidencias previas es la lógica. La historia del retorno es el eterno retorno. El eterno retorno es una antigua concepción filosófica recogida por los estoicos que plantea una repetición de los hechos, un ciclo en donde el mundo se extingue para volver a crearse. En Oriente se sigue pensando que la existencia es un hecho cíclico, contrario a Occidente donde creen ser lineal. La filosofía oriental desde hace mucho tiempo considera que el eterno retorno es el camino del perfeccionamiento, ya que en cada giro se pulirán los hechos y nos aproximaremos a la perfección. La filosofía oriental considera la dualidad causa y efecto, principio y fin interdependiente. Todo principio contiene un final y todo fin tiene un principio. Friedrich Nietzsche, en su obra La Gaia Ciencia, plantea que no solo los acontecimientos se repiten, también los pensamientos, los sentimientos y las ideas. Schopenhauer también analiza esta idea en su obra El mundo como voluntad y representación. La historia es un constante y continuo movimiento en pro del mito y del rito. El mito del valor a lograr y el rito del proceso a seguir. El valor a lograr es una pretensión esperada, fe, y el proceso a seguir son las condiciones que se establecen durante el tiempo en conseguirlo. En este análisis vamos a observar la historia en números y la historia en valor. Recordemos que el motor de la historia es el comportamiento bueno o malo, válido o inválido, verdadero o falso de cada individuo o de la suma de los individuos. Las dos únicas posibilidades de registro histórico son el valor o la cobardía. La historia solo registra logros y fracasos, aciertos o errores. La historia es un proceso y como tal se compone de una pretensión inicial y de una finalidad específica a cumplir. Hablemos de lo desconocido. ¿Qué es aquello que desconoces? Háblame de algo que desconozcas. ¿Qué es lo que desconoces? O háblame de aquello que desconoces y que te gustaría descubrir. ¿Lo desconoces? Imagina una conversación de aspectos desconocidos o la explicación de una dirección desconocida. Dicen que el planeta XF2 está habitado. ¿Te imaginas a sus habitantes? Imagínatelos sin aspectos conocidos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que nunca aprendieron Hangul? ¿Crees que saben lo que es? Lo que desconoces no sabes ni su nombre, ni su lugar, ni su momento, ni su forma, ni su información. Eso es lo que desconoces. Desconoces aquello que no conoces. Piensa en lo que desconoces, lo que ignoras, lo que no sabes, y dime si podrías demostrar que eso que no conoces existe. Demuéstrame que existe lo que no conoces. Seguro que no puedes. Objeto no identificado ni es objeto ni es nada porque no es identificado. Así es. La existencia del ser se establece al ser reconocido.
La realización del ser se establece luego de ser reconocido y cumplido. En ese reconocimiento del ser, si no te reconoces humano, no te puedes realizar humano. Ni se puede realizar aquello que desconoces, porque al no conocerlo no lo puedes pretender. La insuficiencia, inseguridad e insatisfacción en nuestro entorno es resultado de ignorar el significado de lo humano. Realizarse humano exige reconocer el signo y el significado de lo humano y cumplirse en ello. La naturaleza humana sigue siendo un bien no disfrutado. El humanismo es el cultivo de las humanidades. Humanidades son aspectos y facultades netamente humanas, como por ejemplo la libertad, la autonomía y la responsabilidad. No existe especie alguna libre de optar por dominar sus instintos, ni capaz de reconocerse y educar o educarse en forma autónoma, ni de responsabilizarse por el bien común de todas las demás especies. Esa facultad es única en la especie humana. La compasión humana es universal trascendente, la esperanza humana es universal trascendente, la caridad humana es universal trascendente, la empatía humana es universal trascendente, el interés humano es universal trascendente, la ira humana es universal trascendente. Estas sensaciones o estimulaciones sentimentales humanas son facultades universales. Sentimos compasión por todo tipo de especies observadas por un gatito, un koala, un cervatillo, un ave, un pez, etc. Nos interesa conocerlo todo y podemos dominarlo todo. Esa dimensión emocional, intelectiva y motivacional es única en nosotros entre las especies conocidas. Esa facultad nos declara responsables por el bienestar del conjunto de las especies existentes. Las capacidades humanas son autónomas e interdependientes, pueden operar en forma individual, sincronizada y colectiva. La emoción puede sentir sensaciones sin reconocerlas intelectualmente, ejemplo, miedos o pasiones. El intelecto puede convencerse sin ajustarse a un sentimiento, ejemplo, los parricidios. La voluntad puede hacer cosas contrarias a lo que siente la emoción del individuo o contrarias a lo que pretende justo el intelecto del individuo y lo realiza de igual modo. Por ejemplo, el suicidio. Esta dualidad de autonomía interdependiente la observamos también en la familia, en la educación y en el trabajo. Todo tipo de actividad contiene esta dualidad complementaria de autónomo y dependiente, de autónomo dependiente, o de autonomía e interdependencia, como queramos llamarlo. En la familia, en la educación, en lo laboral, cada miembro emisor o receptor es libre, autónomo y responsable, y es también interdependiente en lo afectivo con los demás, con los familiares, en lo cognoscitivo, con los inmediatos, en el comportamiento, en las relaciones humanas, en la convivencia. Existen la convivencia, convencimiento y el comportamiento individual o colectivo. Esas tres cosas existen entrelazadas. Memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es, pero no está. Recibe información o conocimiento. Memoria es un receptor absorbente de información capaz de retener y recordar conocimiento existente. La memoria no está en un lugar específico, no ocupa espacio, pero es. Es, pero no está. Recibe información o conocimiento y entrega recuerdos imaginarios, conocimientos o sentimientos y se compone de entrada de datos y de salida de datos. Almacenamiento emocional sensible, almacenamiento cognoscitivo inteligible y almacenamiento de imagen o experiencia. La memoria es un procesador de dar y recibir información ligada con la conciencia como las neuronas ligan al cerebro con el cerebelo. La conciencia analiza, compara y discierne entre lo importante y lo urgente, entre calidad y cantidad y en base al juicio justo para la conciencia, determina la alternativa válida. Con la colaboración de la lógica o sentencias resultantes de evidencias previas, la inteligencia analiza y compara propósitos y finalidades, justificaciones y necesidades, diferencias y semejanzas. La conciencia está en el
ámbito del juez, por llamarlo de alguna manera. La conciencia es el juez, es el ideal, el sentido común, el bien común, la memoria. La conciencia es como la constitución de un país. Esa constitución va a evaluar las cosas mediante la credulidad y la duda. La credulidad sería el abogado defensor y la duda sería el abogado fiscal. Entre los dos más la lógica, es decir, más las experiencias previas, la conciencia va a determinar si es o no es, discerniendo, va a determinar si eso no es válida, si eso no es cierta, si eso no es beneficiosa, esa alternativa a tomar. La conciencia original es pura, es aquella que es incondicional ante el máximo deber necesario, es aquella conciencia original que está en el genoma humano y la conciencia adquirida es la suma de todas las experiencias, de todos los sentimientos y de todas de las razones o los convencimientos que ha tenido el personaje a lo largo de su historia. Entonces, la suma de los dos, de la conciencia original más la conciencia adquirida, van a discernir entre la credulidad y la duda o mediante la lógica y van a evaluar y van a emitir una sentencia. Esa sentencia será buena o mala dependiendo, como os digo, del criterio de la conciencia del individuo, compuesta por la conciencia original pura y la conciencia adquirida de las costumbres. Eso es el juicio emitido por el sujeto a la hora de evaluar cualquier conocimiento, cualquier información. Las facultades humanas tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, tenemos capacidades sensibles, cognitivas y productivas, tenemos instintos de protección, de conservación y de reproducción. El celo emocional, intelectual y motivacional son manifestaciones de energía, son emisiones activas de poder frente a una situación o circunstancia establecida. La energía estimulante se transforma en fuerza impulsiva. La fuerza de un impulso es derivada de una energía estimulante. La propiedad transformadora de la energía es manifiesta en la reproducción de las especies. Cada especie contiene la propiedad de transformarse y la reproducción permite la perpetuidad de la especie. Energía existe en todo porque todo es producto de un poder. Información existe en todo porque todo es resultado de un por y un para. Y la finalidad específica existe en todo porque todo lo creado es único. Esto es muy importante tenerlo comprendido, ¿eh? La energía existe absolutamente en todo. Todo se compone de energía porque todo se compone de átomos, todo se compone de partículas y todo es producto de un poder estimulado, de un poder energético que impulsa a la partícula a moverse en torno al protón, a la valencia positiva, a sujetar la valencia negativa. Es decir, todas las cosas contienen información porque todos son por un por y por un para algo. Y la finalidad específica existe en todo porque todo es único. Todo es absolutamente único. Si toda existencia es única, es producto resultante de una energía originaria intencional, selectiva y poderosa que espera beneficio. Esto es también importante de comprenderlo. Si todo acto es por algo y para algo, satisface a alguien, satisface algo, satisface a lo que tú quieras determinar. Si quieres determinar que satisface a la energía, satisface a la energía. Si te satisface a un creador, satisface a un creador. Si satisface a un autor, satisface a un autor. Si satisface a una causa originaria, satisface a una causa originaria, pero que satisface porque se debe a la razón de ser, que es por algo y que es para algo. Si decimos que toda existencia es por algo y para algo. Hay una intención, selección y poder. Mediante esa intención, selección y poder, el por algo y el para algo se establecen. Si no es con esa intención, selección y poder, no se podría establecer absolutamente nada. La energía y la fuerza son dualidades complementarias. Energía es una constante continua. La conciencia es la facultad de un estado natural ideal humano que posee la noción del sentido común, del bien común y que opera frente a las alternativas como juez regente en pro de la conectividad, concordia
y correlatividad. Estas cosas a veces se nos pasan porque son términos raros, son términos que no estamos acostumbrados a escuchar, pero la conciencia decimos que es esa facultad de un estado natural ideal humano. Es decir, dentro de la conciencia existe la noción de prototipo del contenido. La noción del prototipo, el contenido existe en la conciencia. Existe la conciencia del bien, la conciencia del saber, la conciencia del convencimiento, la conciencia del amor, la conciencia del vínculo, la conciencia conectiva. Todo eso existe, es esa facultad, pero facultad que existe en un estado natural, y que posee la noción del sentido común, además. Es decir, sabe las cosas, tiene una noción de todas las verdades del universo, absolutamente de todas, y tiene la noción también del bien común. Por eso que discierne y sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ordenado y lo que es desordenado, lo que es concordante y lo que es discordante, lo que es lo que convence y lo que no convence. Es decir, la conciencia contiene la información en noción de prototipo de la razón de ser, del sentido común y del ideal común. Eso existe en la conciencia. La conciencia comparte con la identidad humana orientación, dirección, protección y recorrido. Sabe qué es vinculante y qué no lo es. Sabe qué se ajusta y qué no se ajusta a la normalidad. Sabe qué beneficia y que perjudica la naturaleza de la normalidad. Es la constitución de las normas naturales. Eso es la conciencia. Es el poder de dominio contenedor de los excesos y carencias, rector emocional, intelectual y motivacional, contenido en la estructura humana. Es el ser. Cuando hablamos de un ser, estamos hablando del ser consciente de las cosas que ha aprendido. Y ese ser consciente de las cosas que ha aprendido lo contiene su conciencia. La conciencia es la suma de atributos que determinan la caracterización del individuo. Es una entidad íntegra de aspectos múltiples. La conciencia contiene el prototipo de ideal humano, el prototipo del sentido común y el prototipo del bien común. La conciencia pretende y espera el ideal decente, seguro y determinado a realizarse humano. La conciencia es, además de facultad sensible, cognoscitiva y motivacional, porque discierne entre lo agradable y lo desagradable, entre lo vinculable y lo despreciable, entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso, y entre lo bueno y lo malo. Además de discernir, contiene el poder de hacerlo. Esto es muy interesante de pensarlo. Es decir, no es solamente la Constitución, sino que es la Constitución y el regente. No es solamente el regente, sino que además es el, eh, los tres aspectos legislativo, judicial y ejecutivo del personaje. Es decir, por un lado comprende las normas, por otro lado ejecuta las normas, por otro lado corrige las normas. Es el poder, en suma, de la estimulación y de los impulsos. Es un emisor y un receptor. Nos estamos refiriendo a la conciencia. Puede ofrecer y retener la emisión, puede discernir y emitir o discernir y retener. El mecanismo concatenado a ver cómo lo explico. El mecanismo concatenado interactivo entre la estimulación y el impulso es una demostración de poder y fuerza. El poder transformador y la fuerza operativa del impulso. La transformación concatenada del poder en fuerza, orientación, dirección y recorrido, responde a una expectación intencional originaria, a una selección opcional originaria y a una motivación originaria dirigida en la conquista de una finalidad específica, un fin, un objetivo, un objeto, una imagen, una semilla, un ser. Eso existe contenido dentro de la energía y dentro del poder de la conciencia que activa la energía, porque para estimular para estimular a la energía se necesita de conciencia o conciencia de hacia dónde lo estimulo, hacia qué lo estimulo, qué es lo que pretendo.
¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ese qué querer hacer, ese obrar en pro de un bienestar, no es solamente energético, no es solamente poder de fuerza, es una conciencia de lo que se quiere. Ese poder de transformación es energía intencional, selectiva y poderosa. Nosotros existimos en un campo electromagnético compuesto por conciencia. La conciencia es nuestro campo electromagnético. La energía intencional exige contener una necesidad, la finalidad esperada, y para necesitar ha de disponer de emoción, es decir, dentro de esa conciencia existe esa emoción. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Estamos hablando de un sistema operativo tan complejo porque no es solamente fuerza impulsada, no es solamente energía estimulante, no es solamente valor, no es solamente expectación, intención, selección, poder, es además conciencia, y es conciencia del saber, es conciencia de la razón, conciencia que sabe discernir de entre lo bueno y lo no bueno, de entre lo ordenado y lo no ordenado, es decir, es una suma de atributos que a veces se nos escapan de la capacidad de reconocerlo. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, es eterna e infinita. Para transformarse ha de poseer intención, selección y poder. Si existe siempre en todo, es una energía concatenada y conectiva. Concatena concatenar es una cadena de caracteres a caracteres en una cadena concatenadas. Bueno, es el símbolo de los eslabones de una cadena, es decir, que están todas unidas unas a otras. La energía intencional selectiva opta por una finalidad específica. Para optar ha de disponer de libertad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Y si la energía selecciona de entre lo bueno y lo malo, dispone de una capacidad de juicio intelectivo. El intelecto es la capacidad humana de reconocer el juicio justo. Y si la energía concatenada transforma el poder del estímulo psicológico idea en impulso fisiológico fuerza, dispone de una voluntad motivante que estimula y transforma la pretensión en finalidad específica. Es decir, estamos hablando de un aparato completo. La conciencia es una identidad independiente, autónoma y libre. Es libre, autónoma y responsable, es decir, es algo completo en sí mismo. Estas facultades sensibles, cognitivas y productivas explican la existencia de una poderosa y constante presencia emocional, intelectual y motivacional. A eso me refiero, a que la suma de conciencia, valor, energía, fuerza, emoción, intelecto, voluntad, la suma de toda esta operatividad es una presencia. Es una presencia consciente, es una presencia sensible, es una presencia intelectiva, es una presencia motivada, motivacional. Todo acto contiene la información de ser algo por algo y para algo. La energía originaria de ese acto es intelectiva, satisface una razón, luego es emocional, y el acto fue realizado por una voluntad motivada. Todo lo creado evidencia la existencia de una energía originaria emocional, intelectual y creativa. El epíteto lo defines tú, es decir, ponle nombre a esta presencia. Unos le llamarán causa, otros gene, otros genoma, otros origen, otros Dios, otro presencia constante, otro razón pura, otro, da lo mismo el nombre que le pongas. La realidad es que acabamos de descubrir que existe una presencia que contiene los atributos suficientes para transformar lo que tiene en algo distinto. Ese atributo existe en la energía intencional, selectiva y poderosa.
Vamos a hablar de la conciencia original y la conciencia adquirida. Existe la conciencia original, que es la protoimagen del ser, y la conciencia adquirida, que es el imaginario particular del individuo. El ser humano observa, memoriza e imagina, percibe, conoce e imagina. El imaginario del ser en ocasiones confunde al ser y en ocasiones lo inspira a descubrir nuevas posibilidades. En esas posibilidades se llama ingenio. Imaginado es todo aquello asociado con la conciencia original o adquirida que determina ideas, expectativas o imágenes correspondientes o no, consecuentes o no, correlativas o no con la realidad. La conciencia adquirida es la suma de ideas o imágenes desasociadas, distorsionadas o discordantes con la realidad. A eso nos referimos con la conciencia adquirida. La conciencia original imprime en el actuar la expectación a disfrutar de un bien, a reconocer el conocimiento justo o el convencimiento justo, la verdad, la justicia y la equidad, a sentir la vinculación afectiva, a gozar la plenitud por sobre los placeres. A eso nos motiva la conciencia original. La conciencia adquirida es la suma de sentimientos, conocimientos y experiencias particulares del individuo almacenadas en la memoria que, sumadas a la protoimagen del ser, es decir, a la conciencia original, sirven al individuo para analizar, discernir y evaluar la información adquirida. Cuando la información de una conciencia adquirida concuerda con las normas de la naturaleza de la conciencia original, el individuo crece en el desarrollo de su sensibilidad, conocimiento y comportamiento saludable. Cuando la conciencia adquirida no concuerda con la naturaleza original del ideal humano, del sentido común y del bien común, el desarrollo del individuo sufre de descoordinación, inseguridad e insuficiencia que lo alejan de su normalidad. Por ejemplo, hay individuos con demasiada información irrelevante y con poca sensibilidad para resolver lo necesario, o individuos con demasiada ambición pero insociables, o individuos ignorantes de las normas pero expertos exitosos en sus respectivas profesiones. Estos desajustes originan trastornos en el comportamiento, convencimiento y convivencia. La conciencia puede adquirir protoimágenes ajenas a su naturaleza original, puede aceptar raciocinios irracionales y juzgar en base a dichos raciocinios irracionales, puede tener expectativas destructivas y motivarse a destruir o destruirse. La conciencia adquirida debe cuidarse para evitar las desgracias. La conciencia original y adquirida deben ser concatenadas, concordantes, coincidentes y correlativas. De no ser así, el individuo de conciencia insuficiente, descriteriada e incontinente será despreciado, desconfiado y desconectado del suficiente seguro y controlado. Ser humano y su naturaleza. El ser humano es un compuesto dual complementario originado con una finalidad específica, compuesto de aspectos externos físicos y de facultades internas psíquicas. Tenemos mente y cuerpo, tenemos virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y en el cuerpo tenemos el equilibrio, lenguaje y percepción en los sentidos. Tenemos capacidades, emoción, intelecto y voluntad, tenemos instintos de protección, conservación y reproducción. Tenemos el celo emocional, intelectual y motivacional, y tenemos en el ambiente el tiempo, espacio y la velocidad. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza son servidores custodios de la opción válida, de la consecución completa y de las posibles diferencias. Los sentidos del equilibrio, lenguaje y percepción son servidores custodios de las capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales. Los instintos son servidores custodios de protección, mantenimiento y reproducción de la especie, controlados por el celo, servidor custodio de la unidad, cuyo servicio protector de cuidar obliga a defender en caso de sentirse atacado por algún elemento del ambiente físico. Proteger una posesión es guardarla para que no la roben, pero ante el intento del que lo pretende robar, el celo obliga a la defensa de lo protegido, y la defensa es agresiva. Huir o enfrentar te agrede, te reduce o agredes y lo reduces. Es importante tener esto presente a la hora de comprender el celo. El celo es un servidor custodio de la unidad y el celo en
en su integridad podríamos decir que es un benefactor. ¿Por qué es un benefactor? Porque te va a cuidar, va a proteger aquello que tienes. Pero en la protección existen el cuidado y la defensa. Si yo tengo algo que vale mucho, lo cuido y lo guardo en el armario en algún sitio para que nadie lo vea, ¿eh? Pero si viene alguien a robarme ese algo que tengo en el armario, ese cuidado se transforma en defensa, ¿eh? Tengo que defenderlo, tengo que protegerlo, tengo que cuidarlo, tengo que mantenerlo. Y ese acto de cuidar aquello que me pertenece frente al otro se siente o se toma como defensa y al defenderte agredes al otro. ¿Por qué? Porque estás poniéndote por sobre el otro, estás poniendo más energía, más fuerza, más poder, más cuidado, más actitud de rechazo al otro, ¿eh? Y esa actitud de rechazo al otro lo repele, y al repelerlo te agrede el otro. Bien, como consecuencia de lo mismo, luego el estándar, el ajustar el celo a esa posición y evitar el recelo resentido, que es el que inicia esa lucha entre opuestos, evitar ese celo resentido es tarea de la conciencia del individuo en particular. La mente es el procesador de información sensible, cognoscitiva y motivacional, regida por la conciencia de los valores considerados absolutos e inmutables por el individuo en particular. Un valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. El ser humano, por su naturaleza, es conectivo, confiado y compasivo. Estas facultades son el combustible de la historia, la filosofía, de la religión y de la ciencia. La lógica es una sentencia basada en experiencias previas que colaboran en el entendimiento de sucesos posibles o probables. Gracias a la lógica del entendimiento podemos descubrir aspectos relativos a los sucesos oscuros de la filosofía y de la ciencia. Ser humano y su naturaleza. El ser humano originario debía reconocerse a sí mismo diferente al resto de las especies, era capaz de dominarlas y de dominarse a sí mismo. Eso es notorio a la edad de 10 o 12 años, lo que los hebreos definen como el Abar Bismar, edad en la que se asume la responsabilidad individual. ¿Qué ocurre entre los 10 y los 12 años? Entre los 10 y los 12 años de edad ocurren la menstruación de la mujer y la maduración del órgano genital masculino. En la mujer alrededor de los 10 años y en los hombres alrededor de los 11 o 12. ¿Por qué la mujer madura antes que el hombre? ¿Qué pasaría si el hombre madurase antes que la mujer? No piensen en una sola respuesta, analicen todas las posibilidades, analicen todas las respuestas. ¿Qué ocurriría si el hombre madura antes que la mujer? Nosotros tenemos un estado psíquico y un ambiente físico. Estado viene de estar hecho, de ser hecho, de experiencia realizada, y ambiente viene de espacio, tiempo, de el estado se transforma o se conoce en sentimientos, conocimientos, convencimientos y motivaciones, expectación, interés, atractivo, todo eso es un estado, ¿eh? Se establecen el atractivo, cuando ves algo surge el atractivo, se establece el convencimiento, cuando algo concuerda con tu criterio, significado y criterio se concuerdan y ahí se establece el convencimiento. Se establece la motivación en base a la expectación a disfrutar de un bien. Todo eso se establece. Y en el mundo físico, en el ambiente físico, se realizan los impulsos y la creatividad de eso que nos estimula. Estimulación emocional, intelectual y motivacional. Los elementos estimulantes son espirituales y los ejercicios físicos realizados de productos y disfrutes de conquistas, etcétera, son aspectos que se realizan en el ambiente físico. Entre estos dos mundos, el psíquico y el físico, existe una relación interconectiva y se interconectan unos con los otros dándose elementos. El mundo espiritual o el estado psíquico ofrece elementos estimulantes espirituales y el físico, el ejercicio físico, nos da elementos de vitalidad al ser psíquico. Es decir, estos impulsos motrices, ejercicios y disfrute de las cosas estimulan emocional, intelectual y motivacionalmente a nuestras capacidades y nuestras capacidades a la vez inician la motivación o
el impulso físico por hacer algo. La interrelación concatenada, dar y recibir entre energía y fuerza, o entre espíritu y materia, o entre estado y ambiente es constante durante el proceso vital. Elementos de vitalidad y elementos estimulantes son un intercambio de estímulos que motivan y de motivación estimulante. Si el hombre hubiese madurado antes que la mujer, la habría pretendido y la habría pretendido antes de estar ella madura. La mujer, extrañada del comportamiento del hombre porque no lo habría comprendido, la habría rechazado. El hombre rechazado se habría defendido agrediendo de este modo a la mujer y se habrían desconectado, haciendo imposible la posibilidad de establecer un vínculo en el respeto mutuo, en la confianza y en la lealtad y fidelidad a la conectividad vinculante. Esto es muy importante de comprender. Las cosas están hechas por un porqué y por un para qué. El porqué y el para qué del qué son la razón del qué. La naturaleza no solo es inteligente, además es sabia. Por eso creó la maduración de la mujer antes que la del hombre. La mujer madura dispone del ambiente necesario para el cultivo de la siembra, pero corre el riesgo de obligar al hombre a sembrar, cuando aún no conoce lo necesario para establecer un fruto maduro, física y psicológicamente hablando, ¿eh? A veces físicamente sabemos que, sí, yo copulo y ya tengo un hijo, ¿eh? Pero no sabemos cómo educarle, no sabemos cómo hacerle sentirse es suficiente, seguro y satisfecho. Y si el niño no está satisfecho, seguro y suficiente, no está realizado. Si este escenario se observa únicamente bajo la perspectiva física, podría pensarse qué importa que sepa o no madurar psíquicamente al descendiente. Eso lo aprenderá él después, eso es lo que muchos padres piensan. Pero cuando se conoce y comprenden las consecuencias generadas por la falta de humanidad en los descendientes, bajo esa perspectiva de la insuficiencia, inseguridad e incontinencias emocionales, intelectuales y de comportamiento, la cosa cambia. Esa es la importancia de superar el apetito intergenital prematuro hasta madurar en el control y dominio de los instintos. Por eso que es importante, muy importante. De ese hombre maduro con esa mujer madura, cuando los dos son maduros pueden tener una descendencia madura, pero si los dos no son maduros es muy difícil que tengan hijos maduros. Suponiendo que todas las especies se originan de mellizos y suponiendo que la especie humana se originó de mellizos, en cuyo caso la mujer se desarrollaría antes que el hombre dispondría de tiempo para investigar. Ver a la mujer menstruando despertaría en ambos el interés por descubrir por qué y para qué el qué, y disponían de tiempo para comprender la concepción, el desarrollo de lo concebido. Pero la necesidad femenina de generar aparecería antes en ella que en el hombre. Si comprendemos que el hombre maduro es aquel capaz de controlar las virtudes, el celo y los instintos, qué mejor para ejercer el control de ser tentado y superar la tentación. La única exigencia natural al ser humano originario era controlar el apetito intergenital prematuro. ¿Por qué? Porque si controlaba el apetito del deseo por el placer, lograría el establecimiento de la plenitud. Si controlaba el instinto, se habría sentido vinculado en el afecto en su primer coito, mientras que si no lo controlaba el instinto, habría tenido un coito sin sentido, un enlace sin conexión y no una conexión enlazada. Si priorizaba la vinculación por sobre el instinto, maduraba, si no, no maduraba. Lo voy a poner en términos sociales contemporáneos. Un padre amoroso, sincero y multimillonario pide a su hijo que supere el apetito intergenital porque tiene una princesa con autocontrol, segura de sí misma, extraordinariamente afectuosa y vinculante y totalmente incondicional ante el bien común. Pero lo único que necesita es que su hijo sea leal y obediente a su padre para heredar todo lo que éste tiene. El hijo es tentado por una joven muy bonita, pero sin otro atractivo. Una joven indiferente, arrogante, ignorante, descontrolada, dispersa e idiota, pero bonita. El joven no piensa en lo que el padre le dijo y cae en la cama con la joven belleza. El padre se entere y lo deshereda. El joven debe asumir la responsabilidad del embarazo no deseado de la mujer imprudente, destemplada, dispersa, inoperante, negligente y estúpida. Lo hace toda su vida, y los descendientes siguen el mismo ejemplo. La desgracia continua de generación en generación, solo por ese pequeño detalle,
por la deslealtad e infidelidad al bien común, el joven heredero de la felicidad asume una desgracia que le reclamará, acusará y despreciará por generaciones. Para la generación del joven el error fue un error mortal, porque frustró la felicidad de sus descendientes. Perder la posibilidad de establecer una familia funcional trietaria completa en 3 generaciones fue el drama que inició la historia humana. Se perdió la vinculación afectiva, consecuentemente se perdió la confianza y seguridad y se perdió el respeto al bien supremo y a la responsabilidad humana. Se perdió la paz, la seguridad y la vinculación afectiva social y comenzó la historia de luchas o la lucha de opuestos contraria al complemento dual. Se perdió la dualidad complementaria natural normada. El humano originario insuficiente adquiere una conciencia ansiosa y angustiada de temor continuo debido a su incontinencia emocional, miedo producido por su desajuste intelectual con la justa razón y miedo a no saber cómo cumplirse responsablemente en las normas humanas que no logró establecer y por lo tanto ignora. Sufre crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional. Pierde su identidad, su dignidad y su realidad. No sabe su por qué, su qué es y su para qué. Pierde su realización y piensa que se siente realizado al divertirse. La mayoría de las personas piensan que su misión en la vida es divertirse, viajar, el éxito, la fama, una profesión, etcétera, etcétera. No se entiende que la misión de las personas es ser y realizarse humano. El problema es que nadie explica lo que humano significa. El cosmos es un orden basado en una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza es una facultad compuesta por 7 fundamentos esenciales. La conectividad. Todo lo creado existe conectado con un momento y con un lugar, con una finalidad y con una función. La dualidad complementaria. Todo lo creado se compone de centro y periferia o de aspectos complementarios de protón, electrón, catión, anión, pistilo, estambre, macho y hembra, de aspectos inmutables y de aspectos variables. Dominio. Todo, todas estas dualidades están controladas y dominadas por un centro. Todo lo creado contiene un centro absoluto y un valor emocional, intelectivo y motivacional acorde al desarrollo del individuo en particular que lo percibe y aprecia. El rechazo al desorden. Todo acto creado ha sido realizado mediante un orden, actitud y actividad específica y por reacción el proceso rechaza el desorden. Durante el proceso de realización del acto se rechaza el desorden. Al optar por una alternativa se dejan otras que no concuerdan con lo pretendido. La salud rechaza lo patológico, la patología rechaza la salud, la finalidad rechaza los obstáculos. Todo lo creado se establece mediante un proceso en 3 etapas, de formación, crecimiento y cumplimiento, o de inicio, medio y término. Y todo lo creado es único. La unicidad indica que todo lo creado es originado con una finalidad específica. Lo creado está completo. Todo ser creado, todo vegetal, todo animal, todo mineral, toda especie está completa, independientemente de que haya algún individuo con algún problema. Pero la especie está completa. La especie humana es conectivo vinculante, es dual complementaria, parento-filial, filioparental y fraterno-conyugal masculino-femenina. Está dominada por el centro del valor de plenitud, justicia y bienestar. Rechaza el desorden de lo impuesto, lo injusto, lo ingrato. Crece en 3 etapas, infancia, adolescencia y adultez, y su finalidad específica es ser humano. Espera cumplirse en su realización completa. ¿Qué es un adulto? ¿Qué es un adulto maduro? Adulto maduro es quien responde incondicionalmente al máximo deber necesario para cumplirlo, ajustarlo o satisfacerlo. Atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir la máxima necesidad válida para todo. Seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa del por qué y del para qué del qué y motiva con el ejemplo de lo correcto. Controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción. Controla el celo emocional, intelectual y conductual. Establecerse capaz de ejercer estas 4 facultades transforma al individuo en humano normalizado, en adulto maduro. Esto sí es importante. Cuando nos hablan de qué es ser humano,
debemos contestar estas cuatro respuestas, estas cuatro frases. El ser humano responde incondicionalmente a la máxima necesidad válida para todo, porque es libre, y libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Responde incondicionalmente al máximo deber necesario. Responde para cumplirlo, responde para ajustarlo o para ajustarse en ello, y responde para satisfacerlo, es decir, para sentirse pleno de que ha realizado completamente lo debido o lo necesario. Atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir a la máxima necesidad válida para todo. Seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa y motiva con el ejemplo de lo correcto. Controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción, y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Eso es importantísimo de comprender. Adulto es el adolescente que supera los apetitos particulares de la imprudencia, cobardía y terquedad, que supera el reclamo, la acusación y rechazo, que atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir a las máximas necesidades y supera la tentación del apetito intergenital prematuro. Controla los excesos del celo extremo. Adulto es el individuo que demuestra el control y dominio constante de esta facultad. Muchas gracias.